del 10 al 17. Si están allí, si es posible y si tienen la posibilidad, se puede poner de pie y leemos juntos, ¿sí? Bien, dice así la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias te doy por esta bendición tan grande. Gracias por este pasaje de tu palabra. Permite, Señor, que todos nosotros podamos nuestra mente estar presente, Señor, en este lugar, consciente, Señor, de tu gloria, consciente de tu palabra. Mi Señor, hoy te lo ruego y confío en esta tu gracia para con nosotros, mi Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, entonces, ¿alguno de ustedes, yo creo que sí, ha conocido o ha escuchado la historia de los tres cerditos? Inclusive ya le dije los tres cerditos y ustedes ya saben de qué trata, ¿no? Es la historia de los tres cerditos, que es una historia que es muy popular en el inglés, bueno, tiene su origen en Inglaterra, y que trata de estos tres cerditos que construyen cada quien su casa. El primer cerdito construye su casa con paja, y el segundo cerdito construye su casa con madera, y el tercer cerdito construye su casa ¿con qué? Con ladrillo. Ustedes saben bien la historia. Ustedes saben perfectamente la historia. Y aquí había una amenaza, el lobo feroz, el lobo el cual quería comerse cerditos, y entonces vino al primer cerdito y sopló y sopló. ¿Y qué pasó? La casa del primer cerdito salió volando las paredes porque estaban construidas con paja. El segundo cerdito, que su casa era una casa construida, ¿con qué material se acuerdan? Con madera. Sopló y sopló más fuerte y sopló un poco más fuerte porque era madera, pero aún así la madera cedió y se cayó. Y luego vemos la tercera casa. El lobo intentó soplar, más bien lo hizo, y al final, ¿qué pasó con esa casa? Esa casa permaneció porque estaba edificada de una manera diferente, de una manera en la cual podía mantenerse firme. Y esa historia está un poco relacionada, o más bien la utilizo como una introducción, porque lo que vamos a considerar es precisamente el título de esta predicación, que tiene que ver cómo estamos edificando. Si ustedes recuerdan, lo último que mencionó el apóstol Pablo en el versículo anterior, que es el 3:9, él afirmó diciendo esto: están allí porque nosotros, está refiriéndose a la iglesia, somos colaboradores de Dios, y vosotros, es decir, perdón, Pablo dice nosotros, refiriéndose a Pablo y Apolos. ¿Se acuerdan que estaban estos dos personajes, estos dos hombres, que dice Pablo, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios? Y lo que decía Pablo es que Apolos fue un instrumento de Dios para bendición a la iglesia, y que Pablo también es un instrumento de Dios para bendición de la iglesia, y a fin de cuentas es Dios quien es el que da el crecimiento y es glorificado. Por eso estamos considerando que cada hombre de Dios que el Señor ha levantado es con el propósito de que sirvamos para la edificación de su iglesia.
Y por eso Pablo culmina aquí, porque nosotros somos colaboradores, es decir, Pablo y Apolos, y ustedes sois labranza de Dios y edificio de Dios. Pablo había mencionado que, utilizando una figura como de una planta, de un campo que se siembra, se riega y crece. Pero ahora la ilustración cambia y Pablo se va a referir a un edificio. Y es algo que ya hemos visto antes, ya nos hemos referido a la iglesia como un edificio. Recuerden, el edificio que es la iglesia. Y así que vamos a ver en este pasaje que vamos a ver del 10 al 17, vamos a ver algunas cosas interesantes. Y lo primero es que el fundamento de este edificio que se llama la iglesia es Jesucristo mismo. Cuando nosotros vemos una edificación, sobre todo como construimos aquí en México, en otros países construyen de forma diferente, pero aquí en México por lo regular, si vamos a construir una casa de concreto con ladrillo o con ese tipo de material, lo primero que vamos a fortalecer son los cimientos, vamos a ver un terreno firme. Y el fundamento de la estructura que va a dar solidez, según en este caso esta ilustración, es Jesucristo mismo. Nosotros estamos parados sobre la roca inconmovible que es Cristo nuestro Señor. La imagen que vamos a utilizar es evidentemente la de un edificio que está siendo construido, que es la que está poniendo Pablo aquí. La advertencia es que tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Tenemos que tener cuidado cómo se edifica. Recuerden a los tres cerditos. Alguno edificó con paja, otro edificó con madera y otro edificó con ladrillo. Y evidentemente la perspectiva que tenemos que considerar es que a final de cuentas Dios va a evaluar o examinar cómo fue esta edificación. Y tengo que reconocer que primariamente este pasaje, y Pablo se está refiriendo a los ministros, a los pastores, a los siervos de Dios como Pablo y Apolos, que ellos son los que van a edificar. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, en eso no hay duda. Ese fundamento ya es puesto por Dios. El fundamento de la iglesia de Cristo es Cristo mismo, Jesucristo. De ahí en adelante, Dios ha levantado, como dice Pablo, colaboradores, hombres de Dios, que van a edificar sobre ese fundamento. Y lo que el texto está diciendo es cómo o con qué material entonces vas a edificar, porque a final de cuentas llegará el día del Señor, cuando esta edificación será evaluada y será examinada, o inclusive dice será probada por fuego. ¿Y qué encontraremos? Encontraremos una casa como la del cerdito que era de paja y que lo que él edificó salió volando, o una casa firme y estable. Y es ahí donde, aunque primariamente, como lo reconozco, el texto está dirigiéndose a los ministros, la iglesia, ustedes no están exentos de esta enseñanza, en primera instancia porque eso les permite poder evaluar a los ministros, pero también porque ustedes no están exentos de ser personas que también edifiquen sobre otros. ¿O no recuerdan del pasaje de Efesios 4:11? Y si no lo recuerdan, dice así: y él mismo, se refiere a Cristo, constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos no quiere decir que estén vigentes. Los apóstoles del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, los pastores, los evangelistas, los maestros, son los que van a edificar sobre el fundamento, sobre esta base, sobre esta piedra angular. ¿Y para qué fueron constituidos? ¿Para qué están los pastores? Dice el texto, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Y de qué forma ustedes pueden edificar sobre otros cristianos? Por ejemplo, pasó la escuelita bíblica, o los mismos domingos que está la escuela dominical, o que está la escuela de los niños. Ustedes instruyen, edifican, enseñan a otros.
También puede pasar, y eso es bien importante, que no precisamente sean predicadores o las mujeres sean predicadoras, pero ustedes también edifican en otros hombres, inclusive mujeres. Por ejemplo, en alguna ocasión los misioneros van a otros países y conocen a otros misioneros. Y en alguna ocasión conocieron a uno que les contaba cómo una hermana de su congregación invitaba a los matrimonios a su casa. Y en su casa ella veía su carácter de ellos, cómo les hablaba a ellos, cómo moldeaba o modelaba a Cristo, cómo ser pacientes, cómo descansar en el Señor. Y no necesitaba esa mujer estar en un púlpito para nutrir y edificar a ese matrimonio. Y de esa manera y de muchas otras maneras, los hombres, la iglesia, las mujeres también edifican en otros. Así que esto va para todos nosotros, tanto los ministros como la iglesia en general están llamadas o estamos llamados a edificar sobre este fundamento y poder observar entonces cómo edificamos. Ya cité el pasaje de Efesios 4:11. Ahora quiero que avancemos con el pasaje, con el primer punto, que tiene que ver con la forma en la cual Pablo llama la atención para ver la forma en la cual él ha edificado. Vean el versículo número 3:10. ¿Están allí? Dice de esta manera: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora noten esto, ustedes saben que el apóstol Pablo es quien plantó esta iglesia. Pablo es él llegó a la ciudad de Corinto y él inició esta iglesia, le predicó a las personas, sí estuvo con debilidad, con temblor, pero prácticamente él la fundó. Y cuando él hace referencia a estas palabras, fíjense lo que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y sigue el mismo argumento que ha venido trayendo desde antes. No fue porque él era una persona completamente capaz. No fue porque él era el que tenía todo el conocimiento. Él no está argumentando diciendo: yo fui quien plantó esta iglesia, yo fui quien llegó primero, yo fui quien puso en marcha todo. Él no está mencionando nada de esto, sino que él reconoce, y eso es para todos, si de alguna manera Dios permite que nosotros, que ustedes edifiquen, instruyan, enseñen, acompañen en algo a algún otro hermano, es por la gracia de Dios. No es su propia capacidad, no son los dones que nacieron de ustedes, sino que es Dios quien les ha dado esa gracia. Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Y eso nos recuerda mucho a lo que Pablo ya nos ha dicho antes: el que se gloríe en el Señor. Y Pablo aquí está reconociendo que es la gracia. ¿Sí recuerdan qué es la gracia, mis hermanos? Es un favor inmerecido, algo que no recibimos, no tenemos de nosotros mismos. Y en cada uno de ustedes Dios ha puesto gracia, y Dios ha puesto gloria, y Dios ha dado dones, algo que era distintivo de esta iglesia de Corinto. Ellos tenían muchos dones, tenían muchas capacidades, tenían muchas virtudes. Y Pablo en este momento le está mostrando cómo todo eso que él inició, la iglesia que ahora existe no por él, sino que existe por la gracia de Dios. Si alguien de ustedes tiene la capacidad de enseñar, ¿de dónde viene ese don? Si alguno de ustedes tiene la capacidad de predicar, ¿de quién viene todo eso? Si alguno de ustedes tiene sabiduría, si a alguno de ustedes se le presentan oportunidades para poder aconsejar a alguien más, o que alguien le pueda pedir que le acompañe en oración, ¿eso de quién viene? Viene de Dios. Si una iglesia crece, si una iglesia persevera, si una iglesia se sostiene, si una iglesia se preserva, es porque Dios así lo ha determinado. Es por
la gracia de Dios. Y vean cómo Pablo entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Y esa expresión tiene que ver con una que dice como maestro constructor. Los arquitectos comúnmente los contratan o los buscan para que puedan hacer diseños. Hacen los diseños, diseñan una casa, un edificio. De ahí viene que ellos estudian en esos campos y se supone que la ejecutan otro tipo de personas, como son los ingenieros que hacen los cálculos o los albañiles, que son los que prácticamente van a hacer la tarea o el trabajo físico. Pero en este texto, cuando se traduce perito arquitecto como maestro constructor, prácticamente Pablo está diciendo, yo puse mano a esto. Dios me puso como perito arquitecto. Por la gracia de Dios, este trabajo de fundamentar o de plantar o de edificar la iglesia es por la gracia de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pregunta, ¿recuerdan cuál es el fundamento o quién es el fundamento? Jesucristo es el fundamento. Sobre Jesucristo es que vamos a edificar. Y con esto tenemos que ver que la iglesia le pertenece a Cristo. Es como si ustedes los contrataran, fuéramos nosotros pues, trabajadores de la construcción y solamente me contrataran para construir y la casa es del dueño que me está pagando. O si ustedes han construido y ustedes han contratado arquitectos, albañiles, ¿la casa es de ellos? Es de ustedes que están proveyendo los recursos financieros, el terreno, todo para poder construir y tener ustedes su vivienda, su casa. Al final de cuentas, la iglesia de Cristo, los materiales de Cristo, los colaboradores de Cristo, la casa, la iglesia le pertenece a Él. Todo es de Él y Dios solamente utiliza obreros para poner el fundamento. Nosotros somos obreros, ustedes también son personas que son obreros, que solamente tenemos que seguir trabajando y seguir anunciando y edificando sobre el fundamento que ya está establecido. Es algo que no es negociable. El fundamento ya está establecido. Repito el versículo número 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, repito, el fundamento es Cristo y cada uno de nosotros, inclusive ustedes, cuando enseñan a un niño, cuando enseñan a un joven, cuando oran por un hermano, cuando le enseñan a otra mujer, cuando aconsejan a alguien, cuando están ejercitando algún don en la iglesia o fuera de la iglesia, ustedes también están sobreedificando. La pregunta es, y la advertencia que ustedes deben de anotar es la que dice Pablo. Cuando él dice, yo puse el fundamento como maestro constructor, otro edifica encima, pero cada uno, y eso tiene que ser una luces rojas, advertencia, luces que son las de las ambulancias ámbar, se llama, ¿no? Que es cómo están edificando, cuál es la forma en la cual estás sobreedificando. Eso es bien importante, porque recuerden, el trasfondo, había una situación en la cual los hermanos de Corinto se peleaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. De tal manera que estaban casi diciendo que el fundamento era Pablo, Apolos o Cefas. Inclusive Pablo pudo haber sido ventajoso aquí, haber dicho, yo inicié la iglesia, yo llegué con este mensaje, yo lo anuncié en debilidad. Ya ustedes, y lo va a decir Pablo más adelante, pero sin ignorar este contexto, él va a decir que van a tener muchos ayos en Cristo, o muchos maestros e instructores a lo largo de su vida, pero solamente en Cristo Pablo es su padre espiritual. Que se ha malinterpretado muchas veces, pero es un argumento que Pablo va a decir más adelante, pero sin este contexto de que el fundamento es Jesucristo, solamente Él es el fundamento. Así que Pablo no es el fundamento, ni Apolos, ni Cefas, ni ningún hombre. En la práctica, mis hermanos, en la historia moderna,
¿Cuántos hombres o mujeres incluso se han atribuido ser el fundamento de sus iglesias o de movimientos? Y es que hay congregaciones o iglesias locales, aún cristianas, que ellos son el fundamento. Si ellos no están, la iglesia deja de existir, o deja de tener relevancia, o deja de tener importancia. Entonces, el fundamento, repito, no es una sugerencia, no se puede cambiar, el fundamento es Jesucristo. Veamos el siguiente versículo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y aquí hay 6 materiales que el apóstol Pablo está mencionando y que ustedes yo creo que lo identifican o saben que algunos de estos materiales evidentemente van a resistir y otros no van a resistir. Si sobre este fundamento, y eso es importante, puede haber iglesias o puede haber creyentes que tengan este fundamento sólido que es Jesucristo, pero que lo que edifican encima no es algo que es estable, ni que es sólido, ni que evidentemente va a resistir la prueba. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Entonces, miren, hay muchas iglesias y hay muchos predicadores que dicen ser cristianos y por eso ustedes deben de poner mucha atención y tener la capacidad de discernir y de evaluar. Aún no solamente las predicaciones, sino también la música. Porque la música también es algo que influye en ustedes. Y hay varias versiones de música cristiana. Hay muchas variantes de muchos cursos, discipulados, escuelas, seminarios que tratan de edificar. Pero en esto ustedes tienen que ser conscientes de que el fundamento puede ser Cristo, es decir, puede haber un hermano de otra congregación que sea cristiano, pero que tenga una edificación o una construcción que es distinta a la suya. Puedo yo conocer hermanos de alguna iglesia que aman al Señor, que creen en Dios, pero que su fundamento es diferente al mío. Es decir, puede creer no solamente en otras doctrinas, sino que su centro no está en Cristo, sino puesto posiblemente en la persona. Y eso es por experiencia, algunas personas que ponen su vista en que si el pastor no está, entonces yo no vengo a la iglesia. ¿Sí conocen así? O que si él no ora por mí, yo no voy a sanar. ¿Sí lo han visto? O que si no se hace tal evento, entonces no me siento bien. Es decir, las iglesias y los cristianos no deben basarse su vida cristiana pensando que la iglesia es como una especie de club social, donde los eventos, las actividades son las que van dirigiendo la vida de la iglesia, porque eso solamente es hueco y vacío. Puede haber muchas actividades donde a los jóvenes los traen y les piden que traigan su playera de su equipo favorito, donde brinquen y salten, donde les instruyan en cuanto a, no sé, temas superficiales, pero ahora vean otro lugar donde a lo mejor están buscando nutrirles y edificarles con algo más sólido y más denso, quizá un tema que tenga que ver con su condición espiritual. Ambos argumentan estar edificados sobre la roca, pero la forma en que edificaron es un diferente material. ¿Sí me están entendiendo? Comprendiendo que el punto que Pablo está mencionando es que pueden edificarse de forma sólida o pueden edificarse de forma un poco más endeble. Hay lugares donde el ministerio más importante de la iglesia es la música.
y donde la música dura más de 1 hora y donde tienen, ya sea del género que ustedes quieran, ya sea orquesta, ya sea banda, y ponen mucho énfasis, muchos recursos, mucho en la música, y la predicación puede durar 20 o 30 minutos, porque lo que importa no es la instrucción bíblica ni la predicación, sino que es que las personas se mantengan aquí, y que si la música es un medio por el cual podemos mantenerlos, entonces vamos a invertir fuertemente en la música. Puede haber personas que su interés no sea propiamente la música ni la predicación, sino todos los ministerios que están rodeando a la iglesia. Por ejemplo, tienen guardería para niños, tienen ministerio infantil, tienen instalaciones para ministerio de jóvenes, tienen actividades de cualquier tipo que se les ocurra, pero no es propiamente importante la edificación de las almas de las personas por medio de la iglesia. Entonces, con esto, sus eventos, sus predicaciones, sus canciones, todo lo que hacemos edifica y nutre, o caso contrario, solo llena un espacio, pero no es algo que está haciendo de edificación. Y es ahí cuando venga la prueba o venga a probarse, se dará cuenta si fueron edificados sobre plata, oro, piedras preciosas, o fueron edificados sobre heno, hojarascas y ¿qué más? Madera. Es preciso poder identificar la forma en la cual se está edificando, porque esa forma en la cual se está edificando va a determinar si el edificio va a resistir. Algunos de los que hemos tenido algún tiempo o mucho tiempo en el cristianismo, nosotros hemos visto cómo algunas iglesias que no estaban edificadas sobre Cristo, vienen los problemas y esas iglesias caen, o se dividen, o se fragmentan. Porque el fundamento, aunque decía ser Cristo, y argumentaban tener el título o le ponían ahí Jesús es el Señor, o cualquier título bíblico o versículo bíblico, no era Cristo el fundamento, era todo lo demás, las actividades, el calendario del año, pero no era Cristo mismo. La forma en la cual se disciplina, la forma en la cual se predica, la forma en la cual se hace todas las cosas, debe de evidenciar que Jesús es el centro y sobre quien se está fundamentando todas las cosas. Y la advertencia es que cada uno mire cómo sobreedifica. La advertencia es que, y recuerden, no estamos hablando solamente de los pastores ni de las iglesias en general, sino de ustedes propiamente, cómo están edificando. Si ustedes ven a un hermano o se reúnen en la semana, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? ¿De qué hablan? Cada uno de nosotros tiene palabra, tiene salmo, tiene doctrina, tiene cántico. Porque también, ¿se acuerdan cuál era el problema que tenían los corintios? Yo creo que ya lo he repetido muchas veces. Eran las divisiones. Y las divisiones muchas veces surgen ¿de qué? De comentarios, de ideas, de percepciones. Cuando de repente se reunieron los hermanos de Corinto y pensaban, oye, ¿escuchaste hablar a Apolos? No, ese varón es elocuente, tiene mucha palabra. ¿Qué se va a comparar con Pablo? Pablo pudo haber sido el que nos trajo el mensaje, pero él fue el comienzo. Apolos es otro nivel. Y esos comentarios van acrecentándose y van haciendo entonces que surjan este tipo de situaciones. Por eso la exhortación es preguntarme cómo estoy edificando. ¿Qué estoy edificando en este hermano que se acerca a mí o que yo me acerco a él y que tengo una amistad o una relación pues de compañerismo o una actividad en común en la iglesia y que estamos hablando cosas que no están siendo de nutrición y edificación? Al contrario, van a ser de destrucción, porque al final de cuentas esta persona va a tambalear o la misma persona va a caer en circunstancias que ya hemos mencionado, ya sea de murmuración, de opiniones o de circunstancias. Y lo mismo va a ocurrir en todas las áreas de la iglesia. Lo que quiero que noten es que no todas las formas en las cuales se edifica
tienen la misma calidad. Porque hay materiales, aún dentro de la construcción, si ustedes han tenido malas experiencias, y espero que no, donde un albañil les hizo un mal trabajo. Contratamos a un albañil que le pedimos que hiciera un trabajo y yo le preguntaba, porque yo veía que era muy rápido, muy veloz para hacer las cosas, en un ratito las tenía. Y él me decía, no, es que allá yo estaba trabajando en esta empresa y el ingeniero no me quiso. Me dice, ¿por qué? Que no me quiso porque yo era muy rápido. Ya después, hermanos, me di cuenta por qué era tan rápido, por qué no lo quiso el ingeniero. Porque su trabajo no sirvió, hermanos. Lo tuvimos que tirar todo y ahí tengo un montón de escombros en mi casa. Y ahí está el dinero ahí en ese escombro, amontonado, y tuvimos que buscar otra solución porque el material se echó a perder y la mano de obra fue deficiente, y aunque todo aparentemente sea más rápido, no es correcto que edifiquemos de esa manera. Ustedes saben que el propósito de muchas iglesias debe ser crecer lo más rápido posible. Hermanos, yo creo que a todos nos gusta y todos nos alegramos cuando más personas vienen a nuestra iglesia. ¿O no se alegran? Sí, así. ¿O no nos alegramos cuando vinieron 51 niños a la escuelita bíblica y sus papás vinieron el sábado? Todos nos alegramos. Pero esa no debe ser primariamente nuestra meta, sino debemos cada uno de nosotros, y eso deben de pensarlo cada uno de ustedes, mis hermanos, cuando se van a sentar con un niño, con un joven, preocuparse por su alma. ¿De qué forma puedo yo edificar a esta persona? Cuando van a tener una enseñanza con mujeres y ustedes les toca compartir, ¿de qué forma yo puedo aportar de tal manera que el alma de mi hermana, que quizá ustedes tienen conocimiento de que tienen alguna necesidad espiritual, de qué forma yo puedo ser de bendición para ustedes? En la semana les mandé un video que me encontré un escrito de Juan Carlos Rael, no sé si lo vieron, y la intención era de que sabemos que algunos de nuestros hermanos están pasando por enfermedades, y no enfermedades pues pasajeras, sino enfermedades que a veces nos imposibilitan poder estar en el servicio o inclusive tener tranquilidad o paz en nuestras vidas. Y algo que mencionaba él, y que es evidentemente en la Biblia, es que muchas veces Dios usa también la enfermedad para poder hacernos conscientes de la muerte. A veces, y sobre todo los más jóvenes, o si no hemos pensado nunca en eso, o no queremos pensarlo, circunstancias como la enfermedad nos llevan a ser conscientes de que algún día vamos a morir. Y no ver la enfermedad, porque a veces suele pasar porque venimos de una cultura en la cual cuando algo me pasa y digo, es que me están haciendo algo. ¿O no piensan ustedes eso? Bueno, o en nuestra cultura, porque antes, miren, ¿por qué digo esto? Porque había una persona que su esposa lo dejó. Y la primera consulta que este hombre hizo fue con un brujo. En lugar de ponerse a examinar por qué me habrá dejado, qué habré hecho mal, en qué fallé. ¿Y el brujo qué le va a decir? Lo que quiere escuchar es que tiene un amante, tiene un hombre. Por eso les digo que aún en el tema de la enfermedad, regresando a ese punto, nosotros debemos tener enseñanzas, instrucciones bíblicas que nos permitan poder comprender. Hermanos, en esos lugares donde les prometen que todo es salud, que todo es bendición, que todo es prosperidad, que todo es dinero, y que si estás en mal, es que posiblemente estás en pecado, estás mal con Dios. Eso es una mentira de Satanás. Es una mentira vil, pero que mucha gente, ¿cuánta gente, hermanos, no hemos visto frustrada y saben qué? Enojados con Dios porque dicen, ¿y por qué yo a mí no? Si a esta persona que pasó de testimonio dijo, como Dios hasta le dio una camioneta, a mí no. Porque eso no es el Evangelio. De ahí ustedes saben, y quiero que me entiendan, por qué es tan importante que como iglesia podamos proclamar que Jesucristo es supremo por sobre todas las cosas.
y que Él es el fundamento de nuestras vidas, es el fundamento de la iglesia de Cristo. Y que nuestra vida, nuestra instrucción, lo que oímos, lo que vemos, todo está cimentado en Cristo. Entonces no se trata de ver cuántas personas asistieron, nos gozamos y creo que nos alegramos todos. Nos alegramos todos cuando la iglesia crece, cuando tenemos actividades que puedan atender a los jóvenes, a los niños, cuando inician nuevos ministerios, cuando tenemos alcance quizá en otras formas, pero aún en cada una de esas cosas que acabo de mencionar hay una forma o debe haber calidad en cómo se hace. ¿Se hace solamente con la intención de rellenar un espacio o se hace con la intención realmente de ser de bendición y nutrir y edificar? La pregunta aquí sería, ¿cuál es la calidad de lo que estamos construyendo? No solamente se trata de tener un calendario lleno de actividades, sino realmente ir edificando. Ahora, vean lo que dice aquí, el versículo número 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aunque mencioné que hay cosas que con el tiempo se ve si son de edificación sostenible o no, lo que es cierto es que este pasaje se refiere al día del Señor. Se refiere en el día en el que el Señor será glorificado, vendrá en gloria, y entonces revelará todas las cosas y manifestará cómo entonces se edificó. Entonces, hermanos, es posible que se sea criticado por los hombres y aprobado por Dios. Es posible también que se sea celebrado por los hombres y descubrir que finalmente en aquel día, pues no edificamos de una buena manera. Miren, todos conocen al evangelista, o conocieron o escucharon hablar de Billy Graham. Y el énfasis que muchas veces se hace hacia él es que le predicó a multitudes, a estadios llenos, a lugares repletos. Y él mismo confesó, diciendo, si un pequeño porcentaje de estos que estuvieron en mis campañas, en mis cruzadas, se hubiera convertido, realmente hubiera habido un avivamiento evidente. De ahí es que también la forma en que evangelizamos va a reflejar lo que nosotros creemos. Así que, versículo número 13, el que dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Al final es que si permanece esa obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno que se quemare sufre pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí es un pasaje que es un poco interesante ver, porque el punto es, recuerden, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Y estamos hablando de, por ejemplo, dos personas que tienen un mismo fundamento. Y que lo que se va a evidenciar es cómo se edificó. Pero el problema aquí es, o no es problema más bien, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, nuestra salvación, ¿en qué se radica? ¿En cómo edificamos? Nuestra salvación radica en nuestra esperanza y confianza en Jesucristo. Nosotros edificamos y levantamos o trabajamos o instruimos o enseñamos. Y como le digo, puede haber personas, y esto lo he visto, y usted yo creo que lo han visto, personas que aman a Dios, que son sinceras con Dios y que desean edificar y nutrir a otras, pero que quizá la forma en la cual han entendido el cristianismo o algunas doctrinas no les permite servir con claridad, sino más bien a veces ha sido más perjudicial. A lo largo de los años ha habido varias olas de movimientos cristianos. Por ejemplo, una ola, cuando digo olas ya hablo de corrientes o ciertos movimientos dentro del ámbito cristiano que van repercutiendo en la sociedad en general. Hace algunos años
en la década de los 90 y quizá todavía de los 2000, el énfasis estaba en la música. ¿No se acuerdan de eso? Estaba en cantantes que eran referentes, cantantes y música que hasta te vendían los discos piratas, hay tal cantante o tal predicador, no era predicador, le llamaban salmistas, ¿no? Y la Biblia redujo su venta y los libros también, porque el énfasis estaba en la música. Y las personas más o menos de mi época utilizaban los Discman, ¿sí se acuerdan de esos aparatos? Utilizaban los cassettes y todo el tiempo iban escuchando música. Bueno, ahora con estos audífonos digitales, ¿no? Perdón, de Bluetooth. La cuestión acá es que estos que eran referentes en la música se convirtieron en pastores. Y sin pasar por un seminario, solamente porque cuando en la cultura, en la sociedad, se pensaba, bueno, el cristianismo, ¿y qué referente hay de cristianos? Ah, pues mira, este es muy famoso. Algunos comerciales, reportajes decían, es que este es como el Michael Jackson del cristianismo. Es como el equivalente. Porque en el ámbito cristiano, este cantante es como si fuera la estrella pop del cristianismo. Y el punto que quiero enfatizar es, estos personajes, o estos hombres, esta generación de personas que fueron relevantes públicamente y que después de ser cantantes, cantaban muy bonito, y unas composiciones muy hermosas, pero de ahí fueron pastores, sin tener una formación teológica o doctrinal, y solamente estaban en grandes eventos o en grandes escenarios, ¿por qué? Por su don de música, pero no por su dedicación o instrucción bíblica. Y entonces ellos edificaban o edificaron de tal manera. Pero fundamentalmente anunciaban que Jesucristo era el Señor. Fundamentalmente predicaban que Cristo es el Salvador. Pero otra vez el punto, ¿cómo edificaron? Muchos de nosotros creímos en iglesias donde la instrucción bíblica no era tan prioritaria o tan sana, y aún así, por la misericordia de Dios, ahora estamos recibiendo una edificación o estamos edificando de una forma diferente. Muchos de nosotros, o algunas formas en las cuales yo enseñé en el pasado, pues no eran formas bíblicas, o no eran tan bíblicas, o no eran tan precisas. En alguna ocasión yo me preguntaba, bueno, ¿y a esta persona qué le voy a decir si yo la veo que no tiene ningún problema? Yo pensaba, no le puedo decir que va a ser sana, ni que va a conseguir un trabajo, ni que Dios le va a bendecir con una familia, porque ya lo tiene. Porque mi pensamiento, mi entendimiento de lo que es el Evangelio era eso. Aunque creo yo que yo era sincero en mi fe y creía, pero estaba mal instruido, y entonces la forma en la que llegué a edificar sobre otros fue una forma errónea. Es por eso que aquí el texto, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y es algo que Pablo ha enseñado constantemente. En las cartas también a los Efesios, donde dice que somos creados para abundar en buenas obras. No somos salvos por obras, sino las obras evidencian que somos creyentes. Ahora, hermanos, vean lo que dice el siguiente versículo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esta pregunta, que es una pregunta retórica que tiene que decir o tiene que ser respondida sí sabemos, esta pregunta no está tratando de manera individual. Yo sé que muchas veces se nos ha dicho, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sí no lo han escuchado así? Pero Pablo, cuando está hablando aquí en este contexto, ¿está hablando en plural o en singular? Está en plural y dice, ustedes, la iglesia de Corinto, cuando se reúnen, cuando están en comunión, cuando están en esa asamblea, ustedes sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Recuerden la idea del tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la idea del tabernáculo? Era un edificio en el cual vinieran ellos a adorar. Más bien era ese lugar, aunque sí era esa la función, era ese lugar en el cual Dios se hacía presente en medio de su pueblo. Por eso en el tabernáculo, en el desierto, las tribus se distribuían de tal manera que rodearan el tabernáculo y que la presencia del Señor estuviera allí. Cuando Salomón oró al Señor y consagró el edificio que construyó,
la intención era que ellos pudieran, y la oración y las palabras era que la presencia del Señor morara en ese lugar. Cuando vemos a Ezequiel, o inclusive Mateo, Ezequiel habla de esa visión, cuando él ve que la presencia del Señor se va del tabernáculo, del templo. A lo que voy es que ahora la iglesia de Cristo, la asamblea de los santos, la reunión de los santificados, aquellos que hemos creído en Jesucristo, aquellos que pertenecemos a un cuerpo, aquellos que somos parte de una iglesia local, somos el templo de Dios y somos el Espíritu y somos en donde el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos la iglesia, todos aquellos que hemos creído en el Señor, todos aquellos que confesamos fe en el Señor y que, como lo he dicho, somos edificados y edificamos a otros. ¿No sabéis entonces, hermanos, iglesia, de esta iglesia bíblica, regresando a las Escrituras, que ustedes son el templo de Dios? Por eso la importancia de que se reúnan o de que nos reunamos. Por eso la importancia de que nos mantengamos juntos y que no nos separemos. Por eso la importancia de que vengan cada domingo, particularmente, principalmente cada domingo y cada otro día que tengamos oportunidad de reunirnos porque somos miembros los unos de los otros. Si alguno destruyera el templo, ¿cuál es el templo? Nosotros como iglesia. Muy bien. Y si alguno destruyera el templo, eso es un asunto extremadamente serio. Extremadamente serio. Recuerden que Pablo lo está diciendo en el contexto de divisiones y grupos y cosas que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Y recuerden también que apenas esas son los primeros capítulos donde Pablo estaba abordando el primer problema de la división de la iglesia. Todavía falta lo que viene adelante. Pero la advertencia de Pablo es: si alguno destruyera el templo de Dios, que es la iglesia, evidentemente, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por si quedaba duda, la Biblia dice, o Pablo dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, el cual sois ustedes, santo es. De tal manera que esta advertencia lleva a que nosotros podamos ver que no tenemos que dañar la iglesia. Como ya lo dije, ni con críticas, ni con murmuración. También saben que puede surgir inconformidad. No me gusta cómo se hizo esto. No me gusta cómo se organizó aquello. Eso también hace daño. Como ya he dicho, conversaciones privadas que dan lugar a sospechas. Diferencias que puede haber y que no se tratan bíblicamente. Entonces, si mis palabras no edifican, entonces mejor debiera analizar y examinar mi corazón. Cuando veo un problema, pudiera llevarlo a atenderlo de forma bíblica. Así que debemos de buscar reconciliación. Por eso Pablo termina, o por lo menos esta sección termina: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Recuerden, el fundamento es Cristo, no es negociable, es inamovible. Nosotros somos edificados o edificamos a alguien más y tenemos que poner atención cómo edificamos, cómo enseñamos, cómo hablamos, cómo comentamos, con la intención de que esto pueda ser para edificación y nutrición y crecimiento, y no sea al contrario, que en lugar de edificar, la advertencia de Pablo es: no sea que te encuentres destruyendo el templo, el cual santo es. Entonces, repito, advertencia para los predicadores principalmente, pero advertencia para todos nosotros. Mis hermanos, ustedes que voy a estar ausente esta media semana, no falten a los servicios. Ustedes van a brindar confianza y ánimo a los hermanos que estén sirviendo aquí, porque ustedes son parte y somos parte los unos de los otros. Por alguna razón, que es por esta causa, pues me toca viajar con mi esposa, pero ustedes son parte de esta iglesia. Mantengámonos unidos y firmes, deseando ser edificados y buscando edificarnos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros, como ya hemos visto,
y sobre todo cuidemos cómo vamos edificando. Cómo vamos edificando. Que la obra que algún día el Señor venga, nos diga, después de que nuestro edificio haya prevalecido. Cada uno de ustedes es muy importante y al verlos a ustedes, cada uno de ustedes, yo deseo que ustedes sean nutridos por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos nutre, nos edifica, nos confronta también, nos anima, nos restaura, nos vivifica. Y que nuestro carácter pueda ser cada vez como el de Cristo. Bueno, vamos a orar, hermanos. Más adelante, el próximo domingo, dice el versículo número 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor, te agradezco por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Cada uno es un alma tan preciosa y tan valiosa delante de ti, sin excepción alguna, mi Señor. Hoy ruego que tu gracia, tu misericordia también les